Hola, mi nombre es Juan Manuel Redero, soy de Salamanca, más concretamente de un pueblo llamado Encinas de Abajo. Me dedico a la agricultura por tradición, mis padres, mis abuelos y hasta donde tengo conocimiento se dedicaban a ello. Empecé estudios también de la agricultura y bueno, empecé aquí hace ya prácticamente 37 años. Desde que recuerdo he sido cliente de Hardy, empecé con una máquina de 600 litros, posteriormente pasé a una NK 800 litros, más tarde cambiamos a una Mega con brazo paralelo, cambiamos hacia Navigator y de Navigator al que ahora mismo ven, que es el Ion, y bueno, pues con el cual estoy bastante contento. Bueno, sobre todo yo he ganado en comodidad, por un lado, me evita muchos viajes, es decir, con tener un tanque de 5.000, casi 5.500 litros, me evito muchas veces tener que desplazarme más veces, con lo cual es cargar, es el tiempo de espera y el tiempo de tratamiento. Tiene un tratamiento más preciso aún que el Navigator, y eso que también lo era. Lleva un corte, el brazo lleva corte por boquilla, lo cual en algunos cultivos, por ejemplo en el que estamos, en patata, a veces con dosis de químicos se resienten, por lo tanto es muy importante el no solapar. Llevo 36 metros de brazo, con lo cual las roderas y las rodadas que preparo en la parcela son menores, que luego a la hora de sacar la batata, por ejemplo, se nota mucho. Tengo la posibilidad en parcelas más pequeñas, porque aquí hay parcelas más grandecitas y luego pequeñas, en las cuales la máquina la dejo en 24 o en 18 metros, que para mí es fundamental. La explotación más o menos tiene unas 500 hectáreas, que es la que labro. El 70%, 70, 70 y pico por ciento es maíz, después patata, y luego hacemos cultivo de trigo, cebada, bezas muchas para enterrar, etcétera. Básicamente esos cultivos. Nosotros le sacamos, yo le saco, soy el que encargado, el que pulverizo en la explotación. Le sacamos mucha partida, por ejemplo, a esta máquina porque muchas veces las condiciones climatológicas no permiten tratar por la mañana por cuestiones de aire, de viento, de humedad. Entonces tienes pocas horas del día para tratar y tienes la máquina preparada, tienes que salir a las 7 o a las 8 de la tarde y aprovechar 3, 4, 5 horas para surbatar patata, bien sea para escarabajo, bien sea por un tema de mildiu, bien para cualquier otra cosa. Por ejemplo, tratamos ya casi siempre, casi todos los años nos toca entrar 2 o 3 veces. ¿Por qué digo esto? En el maíz entramos en preemergencia para malas hierbas. Ya cada vez son más resistentes las hierbas, tenemos que entrar y cada vez nos reducen más los componentes que le podemos echar, y tenemos que entrar una segunda vez, por ejemplo, a echar en posemergencia, y luego muchas veces con atraques de rosquilla, que llamamos aquí, un gusanito pequeño, pues entramos hasta 3 veces o sea, durante la campaña 3 veces en el maíz. En patata llegamos a entrar 7 y 8 veces. Entramos en pre, en pos, entramos 3 tratamientos o 4 de fungicidas, luego en secante, es decir, que por eso las hectáreas al final que le suelo hacer a la máquina son unas 1.500 anuales. Ya nos has destacado la tecnología del equipo. ¿Qué podrías también comentar del servicio postventa? Bueno, es una de las cosas o de las particularidades que yo tengo esta máquina. Es decir, aparte de que nunca me ha dado, sinceramente, como todas, ¿no? Siempre se estropea, ¿no? Pero no me ha dado una pega grande nunca, no me ha dejado tirado. Y el servicio técnico que me asiste, pues estoy encantado con él. Es decir, si tengo cualquier problema, sea de donde fuere, me atienden. Los problemas mecánicos los solventamos fácilmente. Problemas a veces de una actualización de un software, de cualquier cosa de estas, pues entre yo técnico de aquí no tengo problema ninguno. Vale, perfecto. Es más, creo que uno se fideliza a una marca pues porque no le ha dado problemas. Entonces, si me hubiera dado problemas, no hubiera cambiado continuamente, hubiera seguido con Hardy, ¿no? En ese sentido, no. La única pega que le pongo, si es que podemos decirle pega, es que hoy avanza mucho más la tecnología que la preparación que tenemos los agricultores para utilizar esa tecnología, ¿no? Incluso me atrevo a decir,
En este caso, Hardy, por ejemplo, los técnicos sí que los tiene bien. Hablo de los técnicos que me mantienen la máquina, sí que saben tras de lo que se andan, pero me pasa con mucha maquinaria que la tecnología, ni los propios mecánicos saben la tecnología que tienen aplicada en las máquinas, ¿no? ¿Qué pasa? Que como tiene tanta, cualquier peguina de cualquier cosa que pueda ser una tontería, te hace parar. Si no tienes un buen servicio técnico que te solventa eso, tienes un problema. Tienes un problema. En ese sentido, creo que Hardy, a mí, esa pega no me la ha dado hasta ahora. Espero que no me la dé tampoco. Vale, perfecto.